Listo. Pues bueno, vamos a empezar entonces. Qué grato tenerlos aquí, Gerardo Samaniego, Julio César Deli Valdés, con tu DN, por supuesto, para platicar pues acerca, ya empiezan las eliminatorias, va a venir el partido con Costa Rica, luego van por allá a Jamaica, después contra México, que es también muy significativo para los mexicanos, siempre los duelos con Panamá y viceversa. Y entonces es platicar con ustedes la historia. Antes que nada, saludarlos. Julio, ¿cómo estás? Un placer. Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios, todo bien. Y Gerardo Samaniego, pues que es el líder de la Extrema Roja. Vamos a estar platicando esa historia. Gerardo, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Gracias a ti, Álvaro. La verdad que es un placer tener esta oportunidad de transmitir este sentimiento que a todos nos une. Y la verdad que es un placer. Igual que tener a Julio acá, un gran amigo que me regaló el fútbol, a él y a Jorge también. Excelente. Oye, está interfiriendo un poquito tu audio con el audífono. A lo mejor sí puedes quitarlo y hablar así con el micrófono de la computadora. Vale, un segundo. Permítame, disculpen que... Vamos a ver. ¿Se escucha bien? Ahí estás. Ahí está perfecto. A ver, oye, pues bueno, Julio te regaló el fútbol, cuéntame eso y cuéntame cómo se conocieron también, aficionado, jugador. Es un sueño para cualquier aficionado conocer al jugador. Yo siempre he sido un de 1 a 10, un 30 admirador de Julio. Tengo muchas anécdotas de esta gran admiración. Lo seguía desde cuando estaba en Uruguay, con los pocos videos que lograban ver en aquel entonces. Y lamentablemente, bueno, eran pocos, pero los que se veían eran de esa gran calidad, de ver esa jugada, de ver ese cariño que le tenía, igual que le tenía a Jorge, a Armando. De la primera vez de ver a los tres hermanos unidos en 1992, cuando estaban jugando para la selección de Panamá, que fue una de verlos. Luego de eso, hasta fui a Málaga a ver un partido, que hace una ocasión le comentaba a Julio, estuve en Oviedo también, cuando estaba en el Cagliari, me vine aquí al aeropuerto de Tocumen a esperarlo para me firmar una camiseta como a las 3 de la mañana. En fin, la verdad que es un orgullo para mí y bueno, con el tiempo fui tratándolo, fui conociéndolo y tuve la gran oportunidad de tratarlo mucho más cuando se convierte en técnico de la selección panameña, que para mí fue un honor y mucha alegría, porque creo que la verdad que esa dupla de Julio y Jorge como técnico de nuestra selección era algo muy importante y muy merecido. Eso está muy, muy chévere, como dicen ustedes. Lo llega a dimensionar el jugador Julio, en ese caso lo que dice Gerardo, que te fue a esperar al aeropuerto a las 3 de la mañana. Digo, como Gerardo hay muchísimos aficionados que hacen lo mismo, llega a dimensionar el jugador y cuando conoces la historia, ¿qué sientes? Sí, por supuesto que uno ve todo eso, palpita todo eso, ¿no? Ese cariño del aficionado, ¿no? En el caso puntual de Gerardo, desde ya hace tiempo, ya que, como él mismo comentaba, ya nos conocíamos desde hace tiempo, pero sí es cierto que ya en mi etapa de la selección, incluso más de la parte final de jugador y la parte de entrenador, sobre todo cuando más lo conozco a él de manera personal, pero sí, el aficionado en la vida de un deportista es muy importante, ¿no? El apoyo, cuando tú tienes el apoyo de parte de una afición o de un aficionado es siempre algo muy, muy importante, pero yo creo que forma parte de esto también, ¿no? Forma parte de esto. Él dice, Julio me regaló el fútbol. ¿Cómo te hace sentir una frase así? Bueno, mira,
Yo me dedicaba al fútbol profesionalmente los 20 años, cuando yo salgo de Panamá, 19, 20 años, es cuando yo más o menos empiezo a dedicarme de lleno a este deporte. Luego mi carrera profesional en sí empieza en Nacional de Montevideo con 21 años. Y de allí hasta los 36, 37 años, cuando yo llego a Panamá, que termino mi carrera de manera activa. A lo largo de todo este periodo de tiempo, en lo personal, el deportista lo ve como su trabajo, como algo natural, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, uno no se da cuenta de tantas cosas que uno hace hacia los demás, ¿no? Hacia los demás. A lo mejor después de haber terminado mi carrera, es cuando te das cuenta de tantas cosas que han ocurrido, que iban ocurriendo durante tu carrera profesional de manera activa. Y estas son estas son una de ellas, ¿no? O sea, estas son una de ellas, como otras tantas cosas, ¿no? O sea, yo puedo poner eso como ejemplo. Hay gente, por ejemplo, gente amiga pero tú has jugado en tal estadio contra X jugadores. Y yo en esos momentos, para mí era algo natural, porque era mi trabajo. Pero cuando tú dejas de jugar, te das cuenta de estas cosas, ¿no? También que son otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Que haber jugado en grandes estadios en distintos países, en grandes países a nivel de fútbol, donde el fútbol lo es todo. Entonces, te das cuenta después de todas estas cosas, pero te das cuenta después. Sí, es cuando uno hace un alto en el camino, de pronto ve toda la historia que empieza a asimilarlo todo, ¿no? Qué bonito. Y Gerardo, bueno, pues te regala Julio el fútbol y entonces ya vuelves tan apasionado que el tema de ir a apoyar al estadio y a la selección de Panamá lo llevas un paso más adelante, ¿no? Creando la Extrema Roja y toda esa historia. Cuéntanos. Sí, bueno, para Panamá, como te lo comentaba, el fútbol, sin ánimos de menospreciar, desplaza un poco lo que para muchos nos decían Panamá fútbol, Panamá boxeo, Panamá béisbol, Panamá boxeo, ¿verdad? Sin embargo, el buen desenvolvimiento de muchos jugadores que poco a poco se fueron abriendo camino en el fútbol a nivel latinoamericano. Luego viene Rommel y cruza, como dice, al viejo continente. Luego por ahí mismo viene Julio y hace ese mismo salto. Jorge igual, el hermano, muy gran amigo. Y así sucesivamente los resultados que se van dando, las cosas positivas, el desenvolvimiento del fútbol paso a paso, poco a poco, a través de los años del fútbol nacional, nos va dando esa alegría y uno se va involucrando más. Yo te dejo por lo menos como ejemplo, mi primer partido fue un Panamá-Costa Rica en 1988. Que veníamos de empatar, veníamos de empatar contra Costa Rica 1-1. Con pase de Rommel, gol de René. Y eso marcó un hito porque fue el primer lleno completo de un partido de fútbol en aquel entonces llamado Estadio Revolución, hoy en día Rommel Fernández, y que eso comenzó a crear ese frenesí, donde la gente se lanzó al estadio a ver ese partido. Y de esa vez yo juré que si Dios me daba vida no fallara ni un partido más. Y hasta el sol de hoy he tenido la oportunidad de 1988 no faltar a un partido de la selección nacional y comprometerme a apoyarla al 100%. Pasaron años, altas y bajas, pero luego
pasó algo muy, muy interesante cuando tuvimos la oportunidad y teníamos que ganarle 4-0 a Nicaragua para poder pasar a esa ronda de 4. Y se dio gol de Julio, gol de Jorge, gol de Nestalis Díaz y luego gol de Roberto el Bombardero Brown. Eso fue la segunda etapa de esta linda historia, donde nos lanzamos, ¿verdad? Como panameños, como aficionados. Y ahí está la historia de mi hija, que yo le llamo así. Mi hija, cuando dice mi hija, la niña, no. Mi hija, la camiseta, la número 12. La camiseta número 12, la camiseta gigante, aquella que fue una fusión de ideas. Francia 98, el Mundial saca una camiseta gigante en las gradas. Y el año siguiente yo viajo a Argentina y veo un partido de Boca y veo la 12. Entonces, la camiseta del 98 del equipo francés para el Mundial y la 12, que es la barra del Boca Juniors, al que tuve el placer, el honor y la dicha de poder verlo, fusioné las dos ideas. Entonces le puse a esa camiseta gigante que se iba a utilizar en las gradas para que los fanáticos transmitiesen ese sentimiento a esos 11 de la cancha y contagiasen al resto del estadio, los que iban al estadio. Y de ahí se marcó otro capítulo más de mi historia desde la grada. Partido a partido, no fallaba, sigue yendo, sigue acompañándome. Esa prenda significativa que representa mucho, representa al fanático desde la grada, ese apoyo incondicional. Luego de eso pasó un tiempo, tuvimos aquel declave en el 2008, ganándole 1-0 acá a Salvador, y luego vamos a Salvador y tenemos una situación que quedamos fuera, y no es hasta cuando comienza la etapa de los hermanos Daily Valdés, Julio y Jorge, a la cabeza con la selección, donde en uno de esos partidos, el 12 de agosto del año 2010, la fusión de lo que éramos anteriormente como Marea Roja y un grupo nuevo de jóvenes, fusionamos y creamos lo que es la Extrema Roja. Se crea la Extrema Roja y se le va dando forma incondicional también, partido a partido, innovando, tratando de innovar, hacer cosas que cada día más, poco a poco, y buscando y... Wow. Que no se veían en Panamá. Que no se veían en Panamá, se traían ideas de acá, se traían ideas de acá, se fusionaba, se mejoraba. En Panamá no se veían unas telas en balcón, no se veían cosas grandes. Lo de aquellos espectáculos tan lindos que pudimos lograr y que impactaron la serpentina. Esa serpentina, no sé si Álvaro la llegaste a ver en algún momento para esa eliminatoria. Te invito a que la busques. No me acuerdo, lo voy a buscar. Era la forma de transmitir ese apoyo de parte de ese fanático número 12, desde la grada a los 11 guerreros de la cancha. Oye, es que Gerardo al estadio. Escucho a Gerardo y vuelve a vivir el momento. Sí, yo creo que lo notas también, Julio. Y ahorita, ¿qué decías? Algo que no se había visto en Panamá. Bueno, tú desde la cancha, y bueno, y tu hermano y la selección en general, ¿cómo lo veían en eso que no se veía antes? Y de repente estaban en el rol y lo veían, ¿cómo impactaba en ustedes? Yo, bueno, antes de eso, había vivido mi etapa de futbolista, ¿no? Y luego el entrenador que iniciaba allí con la selección de Panamá, y eran dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Veíamos que de alguna manera estábamos evolucionando. Evolucionamos en todos los aspectos, ¿no? Desde la tribuna y en el campo, porque yo creo que ahí también inició también, deportivamente hablando, parte del crecimiento de Panamá a nivel de selección en esa etapa nuestra. Pero viendo la parte del aficionado, veíamos
unas barras más organizadas. Después, como una palabra que ha dicho Gerardo, que me quedo con ella, que además era de manera incondicional, el apoyo que ellos tenían con nosotros, los entrenadores, jugadores, porque donde nosotros íbamos, ellos iban. Jugábamos de local, jugábamos de visitante, y yo puedo contar, así como anécdota, así, el partido y yo me quedo con el partido contra Honduras, en Honduras. Nosotros nunca habíamos ganado en Honduras, nunca habíamos ganado en Honduras en eliminatoria, habíamos ganado 100 Copa de Naciones, me recuerdo, pero en Honduras nunca habíamos ganado en eliminatoria. Y yo recuerdo antes de ir a jugar a Honduras, en la conferencia de prensa, me preguntan si que con el empate yo me conformaba, ¿no? En Honduras. Y yo dije, no, yo con el equipo que tengo no firmaría un empate. O sea, daba a entender que iba ahí a ganar. Y la historia a mí no me respaldaba para nada, en lo absoluto. Entonces, cuando llegamos al aeropuerto de Honduras, me reciben los periodistas en Honduras y tú dijiste en Panamá que tú aquí no firmabas un empate, ¿no? Y yo sí, y lo mantengo. Y menos mal que ganamos. Menos mal que ganamos. Pero lo que sí me gustó mucho ese día, recuerda, nunca me olvido, que la tribuna era toda azul y blanca, pero había un puñado ahí de gente con la bandera roja de la camiseta de Panamá, bandera de la extrema, y además ya eso lo veíamos en el hotel, ¿no? Ese ambiente que se iba a formar en el estadio lo veíamos en el hotel, porque ellos estuvieron con nosotros en el hotel, en el campo, y luego fue a lo largo de toda la eliminatoria fue así. Donde nosotros íbamos, la extrema roja estaba allí, y era lo que decía al principio, ¿no? Yo creo que a partir de ese 2010 para adelante ha habido un cambio, ¿no? Un cambio, pero muy significativo en ese aspecto, ¿no? De la afición. Y yo me quedo con incondicional que era. Porque si no iba mal, ahí ellos estaban ahí con nosotros. No iba bien, disfrutaban allí con nosotros. Y eso es incondicional. Hasta me emocionaron el escuchar lo que dicen y cómo se conecta toda la parte aficionado, jugador técnico. De verdad que qué impresión. Y entonces, bueno, esa eliminatoria a 2014, ese salto que da Panamá, porque jugaba muy bien Panamá y merecía el Mundial sin lugar a dudas, Panamá en ese de 2013 para 2014, fue un cúmulo de emociones, ¿no, Gerardo? Porque ya como aficionado, digo, yo lo veo desde el lado de México porque me tocó ver México pierde en Costa Rica ese último partido y estaban pues nada más viendo el partido de Panamá-Estados Unidos a ver qué pasaba. Yo lo veo de este lado, cómo festejó la gente el entrar a un repechaje y lo que pasa en Panamá en ese momento es la historia de ustedes, Gerardo, en ese momento. Cuéntame. Bueno, insisto, la base de todo era la parte incondicional de nosotros, nunca perder la fe. Te traigo a colación algo que me voy un poquito hacia adelante, pero que no se plasmó, pero siempre se tuvo presente, y era que nunca dejar de creer, nunca dejar de apoyar. Ese es uno de los mandamientos que siempre tuvimos y siempre hemos tenido. Repito, nunca dejar de creer, nunca dejar de apoyar. Y la verdad que existía la esperanza, te conviertes en matemático, si gana este y pierde este, si empata el otro, que nosotros tenemos que sacar tantos puntos. Y bueno, pero tú vas al estadio local porque a buscar esos 3 puntos, porque eres el dueño del terreno, eres el dueño de la cancha y vas a apoyarlo. Igual vas viajas, te montas en un avión, te vas, etcétera, y vas a buscar el mínimo, que es 1 punto, pero vas a buscar esos 3 puntos. Y la verdad que, digo, para todos, nosotros los panameños, los jugadores, todos lo vivimos y lo sufrimos, pero la verdad te soy sincero, no hay mal que por bien no venga, porque aprendimos
que la esperanza es lo último que se pierde. Se aprendió, se ganó experiencia, se ganó mucho. Julio, no sé, me corriges o no me deja mentir, todos ganamos experiencia por muchas razones, en todos los sentidos, todos. Yo le llamo al fútbol, poco a poco, a través de los años, les digo que el fútbol es como una mesa cuadrada de 4 patas. Una pata tiene el futbolista, la otra pata es el cuerpo técnico, la otra es el fútbol de pantalón largo, los directivos federados, y la otra pata es el fanático. Si una pata de esa falla, la mesa no es estable. Así de sencillo. Y mira, esa eliminatoria fue un proceso de aprendizaje, fue un momento muy bonito, lo disfrutamos, lo sufrimos, pero aprendimos, todos aprendimos. Los 12 aprendimos, los 11 de la cancha y el número 12, el de la grada. Y nunca, insisto, nunca dejar de creer, nunca dejar de apoyar. Incondicionales. Es que, a ver, dicen que de los fracasos se aprende, ¿no? Sí, Es es muy cierto. trillado, pero es muy cierto. Y uno no quisiera, Julio. Es muy difícil no llegar al éxito sin haber experimentado o saboreado el fracaso. Creo Así que es. todos los que llegan a conseguir el éxito, en algún momento pasaron por alguna frustración o algo parecido. Lo de ese momento, digo, dice, fue una eliminatoria muy bonita hasta los últimos 2 minutos, ¿no? Pero se sienta las bases para lo que fue Panamá en 2018. ¿Cómo se aprendió de eso, Julio? ¿Cómo fue el proceso? Se aprendió mucho, se aprendió mucho. Nosotros cuando agarramos a la selección, nos habíamos propuesto muchas cosas. Dentro del proyecto, varios objetivos. Los objetivos eran que Panamá no fuese la cenicienta del área. Porque Panamá era la cenicienta. Cuando yo jugaba y nos enfrentaban, ya sabíamos cuánto que íbamos a perder. Y los equipos sabían que no sabían cuánto no iban a ganar, pero sabían que no iban a ganar. Entonces, nosotros, cuando yo llegué a la selección, yo venía de trabajar 2 años en España, en primera división como segundo entrenador. Había entendido muchas cosas que ignoraba. Luego llego a la selección, empiezo a trabajar con Jorge. Empezamos a hacer cosas diferentes. Yo creo que si tú estás acostumbrado a hacer siempre lo mismo, vas a obtener siempre los mismos resultados. Entonces nosotros teníamos que cambiar cosas. Nosotros por historia somos muy indisciplinados. El panameño es así, es muy... y una de las grandes cosas que nosotros queríamos cambiar era cambiar eso en Panamá, ¿no? Los malos hábitos, sobre todo, ¿no? O sea, el panameño de repente no iba a un entrenamiento y el día siguiente aparecía el entrenamiento como si nada hubiese pasado el día anterior que faltó y incluso sin darte los buenos días. Entonces, esas cosas habría que cambiarlas. Y desde un principio nosotros fuimos cambiando. Nosotros, dentro de este proyecto, cambiamos muchas cosas. Nosotros teníamos que ser una selección referente en el área, ganarnos el respeto entre las demás, ser una selección competitiva. Todos esos objetivos clasificaron al Mundial. Todos esos objetivos se cumplieron, todos, excepto clasificar al Mundial. Y luego, cuando termina todo, aquel partido contra Estados Unidos, cuando termina todo, un golpe duro, ¿no? Un golpe duro, dice, pero ya cuando pasa el tiempo, con la mente fría, con la cabeza tranquila, y empiezas a analizar toda la cosa, y dice, hemos podido conseguir todos estos objetivos, pero no pudimos alcanzar el más importante, que era clasificarnos a un Mundial. Pero al mismo tiempo, eso fue todo un aprendizaje. Todo un aprendizaje. Todos aprendimos. Yo creo que eso nos quedó, sobre todo de la forma como fue, ¿no?
por la forma como fue. Y eso nos quedó como una experiencia que si a lo mejor vuelve, yo si voy camino al trabajo y choco con una columna, al día siguiente seguramente yo no voy a chocar con la columna. Yo sé que esa columna la voy a evitar para no chocar con ella. Panamá, en la siguiente eliminatoria, prácticamente se tocó con lo mismo, prácticamente, pero esta vez era para clasificar de manera directa al Mundial. Nosotros era en la anterior para clasificar al repechaje, ¿no? Y al final, los minutos finales, Panamá paró el partido, ya no se jugó más. Una vez que consiguió meterse por delante del partido en el minuto 87, ya a partir de ahí ya no se jugó más. Entonces, claro, eso se sirvió de experiencia, pero son anécdotas que yo puedo contar sobre el partido de Estados Unidos, porque nosotros también habíamos planificado parar el partido, pero una vez que el árbitro levantase, estos son los minutos que quedan para el partido. A partir de ahí, de hecho, nosotros teníamos a una persona preparada para entrar al campo. De hecho, cuando esta persona entró antes que se produjera el gol del empate de Estados Unidos, entró al mitad del campo, incluso estaba abrazado con Blas Pérez, pero él no intervino en el juego. Él no intervino en el juego y el juego estaba cerca del área nuestra, un centro lateral, gol, empate. Ya no intervenía en el juego. Esa persona tal vez debió haber entrado unos segundos antes. ¿No? Pero son anécdotas que te quedan allí y son cosas que te quedan allí y son experiencias que vives para luego aprender de ella, y yo creo que Panamá ha aprendido mucho. Las siguientes eliminatorias, una selección ya mucho más madura, y a partir de ahí pasó lo que pasó y nos clasificamos. No, es que sí, y me interesaba mucho conocer esta parte, ¿no? de ustedes. Digo, conocí la de acá, incluso el presidente de la Federación Mexicana, el expresidente Justino Compeán, decía que un día antes del partido habló con Sonny Gulati y le dijo, oye, ¿cómo que no vas a mandar titulares al partido con Panamá? Dice, si nosotros estamos peleando repechaje y si Panamá gana, pues nosotros quedamos fuera. Y que le dijo Gulati, no, vamos a mandar jóvenes porque ellos tienen hambre de ganar. Los ya consagrados irían o sea, ya sabiéndose calificados, no darían lo mismo que los que se quieren ganar un lugar. Entonces, eso nosotros lo vivimos desde la parte de México, ¿no? Lo que ustedes me cuentan, pues, se me pone la piel chinita también, pero Julio, Gerardo, la gente te respaldó, la gente no te recriminó, la gente reconoció lo que tú, tu hermano, el cuerpo técnico hicieron, porque fue un salto de calidad grandísimo. Tú decías, Panamá era el cheque al portador, ¿no? Y esa eliminatoria y la siguiente, Panamá ya no fue el cheque al portador. Panamá ya era un equipo de respeto. Y eso lo sentaron las bases ustedes. Y eso lo sentaron las bases desde la porra, ¿no? Quien quiera de los dos hablar. Bueno, era como te comentaba, esos objetivos dentro del proyecto lo habíamos llegado a cumplir. Por ejemplo, el ranking FIFA también era uno de los objetivos. Nosotros cuando dejamos la selección de Panamá, dejamos a la selección en el mejor ranking de la historia, en el puesto 29. Incluso clasificando hasta el Mundial no alcanzó ese puesto, para que te haga una idea. Nosotros yo creo que, de hecho, cuando termina todo, después del partido de Estados Unidos, la federación se reúne con nosotros semanas después, 2 semanas después, nunca olvido esta reunión, en donde querían darnos la continuidad del proyecto para la siguiente eliminatoria. No estábamos muy convencidos, yo por mi parte no estaba muy convencido, y luego un mes después yo me reúno nuevamente con la federación y digo que no a la continuidad, porque habían sido 3 años, casi 3 años y medio, 3 años y pico, muy intenso, muy desgastante, y luego no quise continuar. Además me fui a España también, porque quise también seguir capacitándome más en la parte formativa y demás. Pero al final, yo en lo personal, Jorge, sin duda, muy satisfecho con el trabajo que habíamos llevado a cabo. Lo que pasa es que fue
fue doloroso. Esa fue la manera como se dio, ¿no? Pero analizando de manera muy tranquila, fríamente, ves todo el proceso de la selección en estas eliminatorias, fue muy bueno. Es que fue muy bueno. Fue muy bueno. Sí, bastante. Y luego viene 2018, Gerardo, sin fallar en el estadio, sin fallar a los partidos, y viene la recompensa de ese momento, ¿no? Sí, sí, como lo menciona Julio, básicamente la columna vertebral de esa selección que inicia un proceso en el 2018 era cuestión de madurar, porque se había bien formado, había ganado experiencia, había ganado disciplina, habían jugadores que se estaban consolidando en sus clubes y venían y de la mano con el cuerpo técnico, Julio y Jorge, seguían ganando experiencia y se consolidaban, insisto, como esa columna vertebral. Sin mencionar nombres, diría de Jaime Penedo, Felipe Baloy, Gabriel Gómez, Gavilán Gómez, Tejada y Blas. Para mí, como lo dice como fanático, esa era la columna vertebral vital, la columna cervical de esta selección. Claro está, sin descartar a otros jugadores como Alberto Negrito Quintero, Román Torres, Armando Cooper, entre otros. Pero el profesor Bolillo, también queremos y apreciamos mucho y tengo muy buena relación, igual porque entramos y se dio cuenta y percibió que tenía un equipo de tenía un jugador de apoyo, el de allá arriba, el de la grada. Fue como poner el reloj en cero y comenzar, ver las cosas como se iban dando y seguir con la doctrina, seguir con ese norte de nunca dejar de creer, nunca dejar de apoyar, ser un fanático fiel, de estar ahí con la selección, tratando siempre de desde acá. Tienes el mute. Ese mensaje de apoyo incondicional de una u otra forma. No sé, siempre algunos, yo nunca le he preguntado, ¿sabes? Yo nunca le preguntaba a los jugadores que los que más me relaciono. Otra vez. Salían del túnel y estaban a derecha, lo que se encontraban partido a partido. Internamente, en el grupo siempre he comentado, yo digo, lo que pasa es que hemos mal acostumbrado a la gente a que en todos los partidos hacemos algo nuevo, macro, nuevo, y es para mandar ese mensaje de apoyo a esos 11 más los de recambio que salen del túnel, de que queremos que ellos sepan de que lo estamos apoyando y contagiar al resto del estadio, porque esa es la función de las barras organizadas. Julio me corregirá, pero las barras organizadas puntuales en los equipos, llámese Sudamérica, llámese Europa como tal, se encargan de eso, de alentar, apoyar al 100%, y eso contagia al resto del estadio. Y hacer cosas diferentes, partido a partido. Se nos viene una difícil ahora, por lo maratónico que es esta eliminatoria. Jugamos mañana, nos vamos a Jamaica, lamentablemente no vamos a poder ir por restricciones de salud, ¿verdad? Jamaica cierra estadio, cero a público, y regresamos a jugar contra México el día 8. Entonces, en un lapso de 10, 12 días, estamos jugando 2 partidos, pero estamos preparándonos para eso. 2018 fue un reto porque era. Había que hacerlo a toda costa y lo logramos. Mira, recuerdo, me decía un amigo, me dice, Gerardo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se nos ocurre para
para los partidos del hexagonal de 2018. Yo le dije, bueno, tengo esto. Yo hacía 3 meses atrás le había escrito a la embajada de Rusia en Panamá y les mandé a pedir una traducción en ruso de un mensaje que se me ocurrió, que era selección, nuestro sueño es ir al mundial. La embajada de Rusia no me contestó a la primera. Yo digo, bueno, el que persevera alcanza, y le volví a escribir. Bueno, como todo ruso me escribieron seco, así y así. Porque yo no quería ir al Google Translate y a meterme ahí y ponerlo así. Yo digo, no vaya a ser que voy a decir una cosa que no era. Y nos propusimos hacer un letrero, una tela inmensa de 300 pies de largo que cubre toda la grada sur con ese mensaje. Muchos decían que quién iba a saber que decía eso o quién podía asegurar de que eso iba a gustar. Y la verdad que la mayor satisfacción fue que la gente se dio cuenta y le llamó la atención y le gustó, y los jugadores le gustaron, y se convirtió en un estandarte, porque ese era el objetivo principal. Y la verdad que fue muy gratificante. Pudiésemos tomarnos mucho tiempo aquí contando anécdotas. Y como le digo, nunca le he preguntado a un jugador qué sintió desde saliendo del túnel. Julio me podrá de repente dar esa respuesta. En ese caso, ¿qué sintieron cuando vieron ese tipo desde las gradas? En este caso ahora, Julio, cuando lo vieron. Yo recuerdo que nos decían, vaya manera, en un Twitter de ESPN, decían, vaya manera del fanático panameño de enviar sus sentimientos en ruso. Y la verdad que fue muy emocionante. ¿Qué sentían, Julio, cuando veían? Yo no estaba en Panamá, yo estaba en España cuando eso, pero yo sé lo que puede sentir un futbolista cuando Eso es siempre es una motivación más, ¿no? Es una motivación más, eso es algo muy positivo además para un futbolista, ¿no? Oigan, y bueno, viene México como rival muchos años, cuando Panamá no figuraba tanto, que era la cenicienta de las eliminatorias y demás, pues México se despachaba con la cuchara grande y no tenía problema, ¿no? En el Azteca fue un 7-1 cuando anotó tu hermano, iban a Panamá, se complicaba más precisamente por lo que es el Rommel Fernández, que ganaron con un gol de Cepeda allá, pero de pronto se empieza a emparejar un poco más este tema cuando llegas a la dirección técnica. ¿Y cómo se viven entonces esos partidos contra México, Julio? Como jugador, como técnico, ahora atrás, digamos, a la grada o atrás en el televisor. ¿Cómo se viven esos encuentros contra la selección mexicana? Y luego Gerardo me dirá también. Bueno, como yo comentaba al principio, cuando yo jugaba, íbamos a jugar contra México, ya sabía que iba a perder, pero no sabía cuánto que iba a perder. Entonces mi época de jugador era así, enfrentabas a México, Estados Unidos, Honduras, Costa Rica incluso, que alguna vez ganamos contra Honduras, contra Costa Rica, pero la mayoría de las veces sabía que ibas a perder contra México. Si jugaba 3 partidos, perdía 2 seguro, si no perdía los 3. Entonces, por eso, dentro del proyecto nuestro, cuando ya empezamos como entrenador, era cambiar eso, que eso tenía que cambiar. Yo en mi etapa de entrenador en la eliminatoria de Brasil 2014, me enfrenté 4 veces a México, ganamos 2, empatamos 1 y perdimos solamente 1. Todo el mundo habla de que nosotros, por ejemplo, contra Estados Unidos, perdimos aquella oportunidad para ir al repechaje, no sé cuánto. Aquel partido contra Jamaica que teníamos que ganar en Panamá, empatamos 0-0. No. El partido que nos dejan fuera nosotros, es el partido de México que perdimos. Es el partido realmente que nos deja fuera de la eliminatoria. Porque México era el rival directo de Panamá. Y ese partido, que el único que perdimos contra México dentro de mi gestión, fue el que nos deja al Mundial, el que perdimos 2-1 con el gol de chilena de Jiménez. Nosotros perdíamos 1-0 y empatamos el partido
pero además después de empatar el partido, estábamos más cerca nosotros del 1-2 que México que el 2-1. Entonces hubo una jugada ahí que perdimos un balón sobre el sector izquierdo y hubo una transición rápida, gol. Y para mí, contra México, es este partido que realmente nos deja fuera del Mundial. Desde mi punto de vista, como entrenador, y viendo analizando todos los partidos que te quedan, los partidos que jugaste previo a ese es el rival directo, con esto tú no puedes perder, etcétera, etcétera. Ese que nos deja fuera a nosotros. Pero sí, contra México siempre ha sido así, ¿no? Que aparte México ganó ese partido con un gol como siempre le toca perder a México, ¿no? Con goles de otro mundo que salen de una chilena Sí. o el de Maxi. Ese lo tocó ganar y fue como, wow. Y Gerardo, ¿cómo se viven contra México los partidos? Tú que has estado tanto en el Azteca como en el Rommel. ¿Sí impone el Azteca para los visitantes? Sí, yo nací con el rival directo cada mundial, cada eliminatoria, como que era Costa Rica. Porque en el ida y vuelta nos quedábamos. Sí. Sufríamos, o sea, o de repente sacábamos un empate y veníamos y perdíamos. Luego de eso, en la siguiente eliminatoria rumbo a Estados Unidos 94, esa eliminatoria fue en 1992, Panamá gana en el Estadio Revolución, en aquel entonces, hoy Rommel Fernández, y Panamá se vuelca a Costa Rica. O sea, Panamá emigra, o sea, una cantidad enorme de panameños. Yo me fui en carro para allá y eran carros y carros, la frontera en Paso Canoa, que es la frontera tico-panameña, llenísima, aparte de los que sabe Dios cuántos se fueron en avión. Y cuando tú llegaste al Estadio Nacional, acá entonces de La Sabana, era un lleno completo, pero perdemos 5-1. Entonces vuelve la flor y se apaga. Para algunos, ahora se vea, para muchos otros no. Pero entonces luego de esto, cuando comenzamos a tener la oportunidad de enfrentar más directo con México en algunos partidos, sobre todo en los partidos de eliminatoria a las siguientes mundiales, ya entra esa fricción, como dicen, en Panamá ellos le dicen el piqui. Resulta ser de que cuando pasamos a esa ronda de 4, hubo un frenesí aquí en Panamá, le hicimos serenatas al equipo de México en su hotel, no lo dejamos dormir, pero nos volcamos a la calle a dar ese apoyo como fanáticos número 12, y eso también se convirtió en una religión. Una religión que siempre íbamos a los hoteles las noches anteriores, de la noche de que llegaban los equipos y los recibíamos, el equipo contrario. Y entonces México se convierte en ese rival, uno más de los rivales que directos a nosotros, que teníamos esa gana, esa fobia de querer ganarle. Y bueno, cuando el gol de Tejada nos inspiró mucho más, aquel gol de chilena, que se llevó México bien guardado, ¿verdad? Y que marcó la diferencia. Ese partido que mencionas en México, con esa jugada, la inspiración, cómo se cantó el himno en el Azteca, fue increíble. Y bueno, las veces que le ganamos a México, bajo la dirección de Julio y Jorge, muy inspiradores, muy motivacionales. Pero la verdad es que se suma a un rival a batir, un rival a enfrentar y confrontar, y se puede. De hecho, aquella Copa Oro, donde tuvimos aquella engorrosa situación de jugar contra 12, el equipo de México más el innombrable árbitro que marcó una diferencia, eso
esas pequeñas cosas hacen grandes diferencias, porque marcan esa rivalidad de que en esa Copa nosotros tuvimos 2 oportunidades de 2 finales en Copa Oro que tuvimos la oportunidad, pero bueno, no se dieron, pero este equipo tenía esa posibilidad mucho más marcada, iban rutados allá y no se dio, pero se marcó mucho más y ya ha quedado como etiquetado como uno de esos rivales a batir. Entonces, Oye, Julio, y este partido en particular, ¿cómo lo ves? Yo digo, de pronto ya no es la misma estructura de Panamá, han cambiado varios jugadores, otros se han ya ido. Tejada creo que sigue activo, ¿no? Tiene 39 años, sigue activo, pero ya es diferente, un técnico europeo ahora. ¿Cómo se percibe este Panamá-México en el Rommel Fernández, Julio? Bueno, ojalá que sea por lo menos el nivel que ha mostrado Panamá en las últimas eliminatorias enfrentando a México en el Roma. Que sea un partido igualado. Yo me imagino eso, que va a ser así. Que va a ser un partido igualado y donde Panamá va a tener sus posibilidades. Porque a México le ha costado mucho jugar en el Rommel Fernández en los últimos años. Le ha costado mucho. Creo que ha empatado las últimas 2 veces, si no me equivoco, las últimas 2 eliminatorias. Y yo me auguro que va a ser un partido parecido a los anteriores, incluso con grandes posibilidades para Panamá, incluso. Sí, México con bajas y demás. Hay otra cosa que me llamó la atención y es que todo parte desde el mismo punto, desde que Gerardo se hace aficionado porque te ve Julio jugar, anotar y ser... Es que hoy hablamos de Panamá y si decimos Manos de Piedra Durán y decimos Julio César Dely Valdés, es la historia del deporte panameño, ¿no? Son dos personajes que hicieron grande el deporte panameño en sus ámbitos. Entonces, de ahí, Gerardo, viene toda la creación de la porra, la extrema roja, pero esto va más allá de la pasión futbolística dentro del estadio, porque ustedes crean una fundación y esa fundación apoya a los niños y los lleva al estadio y les regala balones y ayudan, o sea, a ver, aquí en México la gente se está organizando para decir un grito prohibido y en Panamá se están organizando para ayudar niños, ¿sabes? Es, es muy conmovedor. ¿Cómo se da esto? Me van a linchar sí, mis paisanos. no. Mira, no somos santos tampoco, o sea, apoyamos como 2 fanáticos y bien, pero en paralelo se trajo la idea a poco tiempo de que nos creamos formalmente, nos organizamos formalmente, nos constituimos formalmente y dijimos, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no creamos una fundación para hacer algo más que apoyar solo al fútbol desde las gradas? Y la verdad que se comenzaron a crear esas ideas, vino el brainstorm, como se llama, que es una lluvia de ideas, y surgió esto, que es la Fundación La Extrema Roja, la Fundación de Interés Privado sin fines de lucro de La Extrema Roja. Y como actividad estandarte se crea la Balotón, la cual consiste en, por lo menos todos los miembros tienen la obligación de donar un balón de fútbol y conseguir tantos pueda pues, balones de fútbol. En paralelos, la organización, el grupo se organiza, valga la redundancia, para ubicar ese lugar, esa comunidad remota, de escasos recursos, de difícil acceso, con niños que quizás sueñen, pero no lo logren, tener una oportunidad en una selección, tener la oportunidad de entrar a su estadio nacional. Como yo te comentaba en una ocasión, te decía, para nosotros es normal. Yo entro al Rommel porque yo lo definí como mi segunda casa. Yo voy al Rommel en la semana y entro y me siento ahí, converso con el personal, con los que ya conozco, igual tienes esa ventaja, esa facilidad, pero hay quienes no.
hay quienes no. Y parte de las actividades estas que nosotros hacemos, tanto de llevarle ese momento de alegría, un balón, con un balón yo le decía, y yo creo que Julio me ha escuchado, que yo tengo otra frase, una frase que creé por ahí, decía que con un balón de fútbol no solo se hacen goles. Con un balón de fútbol puedes hacer grandes amigos, haces familia, haces una vida profesional que te garantiza muchas cosas. O sea, hoy en día, con un balón de fútbol que tú puedas lograr entregarle a ese niño, que yo te voy a hacer llegar a Álvaro y Julio, la de hace poco, una de las imágenes que me impactó mucho en una isla que fuimos. Este año fuimos a 5 islas remotas, cada una 3, 4 horas en lancha, donde el único balón que había era prácticamente un trapo. Y me conmovió tanto que yo vi esa imagen y digo, ¿cómo es posible? Entonces nosotros llegamos con esos balones, hicimos una actividad, invitamos a jugadores de la ex seleccionado, quienes se emocionaron mucho, se impactaron mucho con eso. Y bueno, a través de los años, ya tenemos 11 años de llevar esta actividad, cada vez tratando de hacer las cosas, mejorándola y logrando llegar a todas esas comunidades, al igual que en paralelo el Tours al Rommel, un Tours al Rommel, traer esos niños de allá, de lugares muy remotos que, insisto, cualquier persona puede decir, no, hombre, cualquiera puede ir al Rommel, sí, pero ellos no, quizás nunca vayan, porque no tienen para un ticket, un boleto de un partido, porque no tienen el transporte o porque gente que queda en esas comunidades lejanas y no sale a la capital. Entonces, la alegría que tú ves en eso, créeme que te reconforta, te llena, te inspira. Y mira, esta última actividad que hemos realizado este año en esas comunidades, en las islas, en el archipiélago de las Perlas, hemos tenido la dicha de que hemos enlazado y hemos podido con las organizaciones, con AFUTPA, que es la Asociación de Futbolistas Panameños, traer a algunos de esos muchachos que se destacan mucho más y que tienen un estereotipo muy, muy importante e interesante, y han sido algunos convocados en algunos partidos, algunos equipos de la liga profesional acá. De hecho, uno de esos que se lograron traer está convocado en la preselección sub-15 de la selección de Panamá. Entonces, eso es gratificante, algo muy, muy lindo. O sea, inspira, porque allá había un material, un diamante en bruto, y sabe Dios cuántos habrán. Sabrán cuántos Mbappé habrán allá, cuántos... Seguro que los hay, seguro que los hay. Mira, yo te digo, me encantaría hacerle llegar las imágenes a ambos de que nosotros hacíamos esa actividad sábado y domingo, nosotros quedábamos allá, nos adaptábamos al entorno y esos muchachos juegan descalzos. Entonces tú dices, Panamá, como dicen todo el mundo por ahí, Panamá, Canal, el dólar, etcétera, etcétera. Y tienes gente jugando descalzo, muchachos que están 3 horas de aquí. Y cuando ustedes tienen calidad, son diamantes en bruto. Y lo pudimos lograr de la mano de una institución del Estado, el SENAN, el Servicio Aéreo Nacional, que nos contactó para hacer un trabajo en equipo de la mano. Muy bonito proyecto de la Balotón, de la Fundación La Extrema Roja, con el SENAN, que nos dio el 100% de apoyo, y seguimos trabajando. Tus goles, Julio, como efecto dominó, los vio Gerardo, se hizo una porra, se ayuda a los niños. Es tremendo esto. Altruismo, lo que hace Gerardo y toda la fundación. La verdad que es de admirar, porque mira, lo que comenta que hay uno que está en la preselección, ¿no? Su 17, su 15.
Y hay Y otros que... seguro hay otros tantos que por ahí que pueden estar en un futuro en una Sí, selección. Una vez como anécdota, me dijo una vez un representante, no voy a mencionar nombres, nada, un representante que luego llegó a Panamá, que una vez él venía de Zurich, paró en Madrid y compró una revista Don Balón. Don Balón, en la revista española de fútbol. Y él en la sesión, yo jugaba en el Oviedo, y dice que en la sesión del Oviedo dice Deli Valdés y 10 más. Lee el título en la parte que le correspondía al Oviedo. Y después siguió leyendo y dice, pero este chico es panameño, dice él. Si este es panameño, allá debe haber más. Tiene razón. Así como lo que tú comentas de este chico de la sub-15, y que es que realmente es así. O sea, yo siempre le digo a los más jóvenes, ¿no? Si yo fui capaz de jugar donde jugué y de tener la carrera que tuve, otros lo pueden hacer incluso mejor que yo. Hablando de los panameños, ¿no? Incluso mejor que yo. Es que hay. La cosa es buscar, encontrar. Y al final es cuando nosotros hacemos, sobre todo Jorge, que ha hecho el trabajo de las selecciones menores en Panamá, eso es lo que ha hecho. Buscar por todo el país. Por todo el país. Y una vez escuché al Chucho Ramírez también hacerlo. Chucho Ramírez cuando presenta el proyecto para México, para aquella selección que fue campeona del mundo, sub-17, él dice, no, yo quiero hacer un proyecto, porque normalmente en México, ¿qué hacía? Agarraba, viene a la eliminatoria, 2 meses a la eliminatoria. Y él dice, no, yo quiero hacer un proyecto para ser campeón del mundo. Y dice, vamos a prepararnos con más tiempo. Y empezó a buscar jugadores por todo el país. Ahí encontró a los Giovanni Dos Santos y Vela y todos esos jugadores, que luego fue campeón del mundo. Entonces, claro, es que en Panamá hay jugadores. Con esta labor que ustedes hacen con la fundación de la Extrema Roja, es una labor enorme. Además es gratificante, ¿no? Cuando tú dices que ve a este chico que en algún momento participó en esa ida de ustedes yendo hacia alguno de esos lugares, de tantos lugares que han ido, y hoy está en una preselección sus 15. Al final, he de destacar de manera favorable lo que hace la Fundación La Extrema, ¿no? Es muy gratificante eso. Y te felicito, Gerardo, te felicito por esa labor que hacen, y de manera incondicional. Sí, es un trabajo en equipo. La verdad que los muchachos, el grupo es, tenemos de todo, tenemos gente joven. Yo cuando entré en la Extrema Roja tenía 11 años menos. Lo único que no se me... Muchos de los que estamos teníamos 11 años menos, porque fue 11 años que nos fundamos. Y tratamos de mantener el espíritu de hace 30, 20 años, porque para el fútbol no hay edad. Así es. Para el fútbol no hay edad en materia de fanático. Y la verdad que no... Este proyecto de fundación, un proyecto de lo que es la Balotón, insisto, uno viene emocionado, se emociona. A veces te impacta por lo que ves, pero te compromete a hacer algo más, a dar la milla extra, a reinventar para la próxima vez, tener una visión de qué más puedes dar, qué más puedes hacer. Y la satisfacción de esto es que muchas veces estos niños, estos jóvenes, pueden llegar a ser en algún momento de su vida lo que en algún momento de su vida quizás no pudieron ser, no iban a ser. Suena así, suena como un redundante, pero así es. Porque se le abre una oportunidad. FEPAFUT se unió a este proyecto, tuvo conocimiento, se le informó, y FEPAFUT, por eso fue que se enlazó FEPAFUT, nos apoyó con unos balones, bien, y lo llevamos, se sumó
ese instrumento que digo, ese balón que con un balón de fútbol no solo se hacen goles, se hacen grandes cosas, grandes, bonitas cosas. Y mientras Eso Dios me dé... eso es lo que tiene el fútbol, que con un balón eres capaz de reunir a muchos niños, solo con uno. Exacto, exacto, exacto. Exacto. Entonces Dios ojalá nos dé vida a los que estamos en esto y a los bienvenidos, bienvenidos también cuando tengan la oportunidad. No tanto, porque no, sea, no tanto dar el balón, sino participar, que la vivan, la vivan, es bonito, porque ahí salen otros miembros de la extrema. Yo sí me voy a sumar, desde México, pero sí me voy a sumar. Es En vez- muy bonito, muy bonito. El deporte salva vidas, el fútbol, desde que juegas de chiquito con un bote de esos, no sé si en Panamá llegaba el Frutzi, pero botecitos de plástico, o a lo mejor alguna otra bebida, los aplastabas y empezabas a jugar, ir a tu balón y soñabas, ¿no? Lo llenaba y lo cargaba y se hacía un poquito de peso y ahí va. Sí, 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 justo. Digo, yo nací con 2 pies izquierdos, nunca tiré para ser futbolista, pero bueno, soñabas, ¿no? Y te imaginabas en tu casa que estabas en el estadio y coreaban el nombre. Nosotros éramos Hugo Sánchez en Panamá, pues, Deli Valdés, y todo eso genera tanta empatía. Y hay muchos niños que no lo tienen y llega la extrema roja y llega la inspiración de jugadores como Julio, de Blas y otros. Y entonces esos niños ya no se quedan en sueños, sino hay muchos que llegan a transformarlo en realidad, pero gracias también al empujón que les van dando. Yo estoy muy conmovido, estoy muy emocionado, si quiero ser parte, por supuesto. Y para finalizar, señores, porque ya les quité mucho tiempo, una disculpa. Primero que nada, Julio, eres un tecnicazo, ya te queremos ver. ¿Cuándo? Mira, yo tuve compromiso con el Tauro hasta el semestre pasado, de hecho tenía contrato hasta mayo, porque tenía compromiso el siguiente semestre, que es en el que estamos ahora. Y dentro de los compromisos, a ver si se da. No me gusta hablar mucho de estos temas, pues, a esperar que se puedan dar y se pueda concretar algo. Este es el periodo ahora, finales de ahora, en septiembre, octubre, se pueden dar las cosas para el inicio del año que viene. Estamos esperando alguna cosita. Yo te A quiero ver si ir a sale. México. Yo no pierdo, mira, y no es porque está aquí, pero yo no pierdo la esperanza de volverlo a ver en el banquillo, a él y a Orden. La verdad que sí, no pierdo la esperanza de esa segunda oportunidad, de esa segunda chance de reivindicarse, por decirlo así, porque así Sí. en términos general, ¿no? Para mí fue un trabajo de equipo, fue una situación que se dio. Dios sabe por qué hace las cosas, insisto. Dios nos pone el camino y nos dice, espérate un momentito, aquí te voy a poner esto aquí para que aprendiste, hagamos esto, bueno, listo. Dios sabe por qué hace las cosas. Y la verdad que yo no pierdo la esperanza de ver a Julio y a Jorge de nuevo, de saco y corbata o de polo, con este escudo, con este escudo, esta vez de técnico nuevamente, Y Julio quiere, ¿eh? de nuevo y llevándonos una vez más a esa cita mundialista que la verdad que no, me emociona decirlo, pero yo, a veces muchos dicen que en serio, yo digo sí, esa cita que aquel 10 del 2017 me regaló el día más feliz de mi vida. Me regaló ese día que tanto soñé, que tanto esperé, que sufrimos, gozamos, nos divertimos, nos inspiramos, nos esperanzamos. Se logró. Con todo lo que dicen por ahí, el fútbol lo tiene. Son recursos, pero lo logramos. Fue un equipo que venía con una base fuerte, esa columna vertebral que le desglosaba hace poco y se consolidó en la siguiente etapa con el profesor Bolillo Gómez, quien tiene una gran admiración y lo ha recalcado N cantidad de veces por el trabajo que había hecho Julio y Jorge
que le entregó de la mano y le dijo, aquí están. Ahora a usted le toca, bueno, afilar el lápiz para escribirlo, y los muchachos lo hicieron. Los muchachos lo hicieron. Yo lo viví porque como dice Julio, estábamos siempre ahí cerca, siempre ahí dando la vuelta, siempre estando cerca, teniendo ese vínculo, esa relación, y eso denotaba que había crecimiento, había una unidad, había una familia, había ese carisma que se necesita muchas veces en este tipo de situaciones, ¿no? Sí, sí, fundamental. Pues bueno, agradecerles a ambos la charla. La verdad, estuvo muy, muy buena, muy padre, decimos acá. Y bueno, mucho éxito a los dos, Julio, Gerardo, y lo mejor para Panamá. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias. muchas gracias Ha por la sido un oportunidad. placer. Bienvenido cuando estés por acá. Ojalá puedas. Y te invitamos a un partido, a la Balotón, a la Fundación y a Altura. Ota, sí, Bien. ya puesto. Yo puesto ya. Y acá en México también. Cuando vengan, acá estamos, pues para irnos a comer, para platicar y charlar de fútbol y demás. Les mando un gran abrazo. Muchísimas gracias, Vale, Un gracias a ti. abrazo. Un abrazo.